Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Voy a hacer en esta oportunidad una segunda entrega de la gastronomía en los barcos antes de la utilización de los congeladores. En esta oportunidad se llama La primera vuelta al mundo, alimentación en los barcos. La autora es Julia Pérez Lozano y está fechado el día 7 de abril del 2021. Pan, tocino y vino de Jerez fue el sustento principal de los marineros que se embarcaron con Magallanes y Elcano en una de las grandes aventuras de la historia. Aquí tenemos el mapa de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. El 10 de agosto de 1519 partió de Sevilla la expedición liderada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, con 5 naves y 239 tripulantes, lo mismo que el 20 de septiembre decían adiós a las costas españolas desde Sanlúcar de Barrameda. Su objetivo, abrir una nueva ruta de las especias. 500 años después sabemos que fueron los primeros en dar la vuelta al mundo, un hecho épico que cambió la historia de la humanidad y también de la alimentación. Pero, ¿cómo fue en la primera vuelta al mundo la alimentación en los barcos? ¿Qué comían los marineros durante la travesía? ¿Con qué y cómo cocinaban? Con motivo de la exposición Sabores que cruzaron los océanos, organizada por la Embajada de España en Manila, el doctor Antonio Sánchez de Mora, historiador y archivero del Estado, comenzó en 2015 una minuciosa investigación para reconstruir cómo era la alimentación en la expedición y estudiar uno de los mayores intercambios gastronómicos que se han producido junto con el descubrimiento de América. Se habló con él sobre los datos que han visto la luz y el ritmo de los estudios. Un estudio pionero y singular. El primer resultado de esta investigación, que sigue en curso, fue el libro de las viandas de la mayor aventura, el viaje de Magallanes y Elcano, editado por Taberna Libraría, bajo la dirección de Dionisio Redondo. En él se recogen facsímiles de las listas de alimentos embarcados en las 4 naos de la expedición, así como cartas entre los capitanes y el rey. Los originales se conservan en el Archivo General de Indias de Sevilla, entre los papeles del Patronato Regio y la Casa de Contratación. También se estudia el uso que se le daba, las raciones que se repartían y algunas curiosidades que permitirán conocer mejor cómo fue la primera vuelta al mundo y la alimentación en los barcos. Aquí tenemos una foto del diario de viandas de la mayor aventura, el viaje de Magallanes y Elcano, del autor Antonio Sánchez de Mora, editado por Taberna Librería. El minucioso trabajo llevado a cabo por Sánchez Mora ha permitido desterrar algunas teorías, por ejemplo, la que afirmaba que se embarcaban vacas vivas. Puede ser que se embarcaran animales vivos cuando ya se conocía la ruta con el fin de reproducirlos en otras tierras, pero nunca en una expedición de descubrimiento. Las 7 vacas que figuran en los archivos estaban saladas y metidas en barriles para facilitar el consumo, ratifica el historiador Sánchez de Mora. Una gran lista de compra. Según era costumbre, el aprovisionamiento duraba varias semanas y se hacía de manera paulatina, comprando los productos necesarios cuando su precio era más favorable. Se puede hablar de compra de mercado o estación, se ve claramente en los documentos, no todos los barcos partían con los mismos productos, dependía mucho de la estación del año, de lo que hubiera disponible y de su precio. Teniendo en cuenta las previsiones de la lista de víveres, las viandas de la expedición debían durar 756 días a razón de 1 libra, menos de 500 gramos de pan por persona y día. Las ordenanzas obligaban a ajustar las raciones en caso de pérdida de víveres para garantizar la supervivencia de la tripulación. De ahí que el despensero llevase un control riguroso. Entre los productos que se embarcaron
Fueron habas, garbanzos, arroz, azúcar, queso, vino, pescado seco, tocino, pan, vinagre, sal, alcaparras, higos, almendras, lentejas y mostaza. Estos tres ingredientes fueron los últimos en comprarse. Es curioso que, a pesar de lo minucioso de los listados, haya algunas incongruencias. Se sabe que se compraron 3 cerdos para los salar, para mantenimiento de los capitanes, pero su carne no se menciona en la lista general. En un borrador se aclara que se compraron 3 puercos vivos para los capitanes Magallanes y Ruiz Falero. Tampoco los documentos oficiales recogen los embutidos que sin duda la marinería portaba entre sus efectos personales, tal como ha sido costumbre entre los españoles cuando viajan hasta bien entrado al siglo XX. Aquí hay un facsímil de la lista de viandas del viaje de Magallanes y del Cano. Fíjense lo prolijo, lo detallado de cada uno de los productos y las columnas. Los marineros comían bizcochos. Que nadie crea que los marineros del siglo XVI se alimentaban de finos dulces. Los bizcochos de la época eran una torta dura y seca que resultaba de la doble cocción del pan, ya lo hemos hablado en la anterior presentación, bizcochos cocidos 2 veces, hechos con harina, la actual galleta marinera, ¿no es cierto? Agua y tal vez ninguna levadura, capaz de aguantar más de un año o dos si las condiciones eran las adecuadas. Se adquirían en las localidades de Alcalá de Guadaira, Gandul o Marchenilla, afirma Sánchez de Mora. En la lista de provisiones figuran 2.174 quintales y 3 arrobas de harina, pero no toda se embarcó. Una parte se destinó a la elaboración de bizcochos. Con ellos, troceados y mezclados con ajos fritos y algo de tocino, se preparaban platos parecidos a las migas que constituían el alimento principal de la marinería. Cuando hacía calor, se majaba el bizcocho con almendras y se obtenía algo parecido a la mazamorra o al ajo blanco. La harina se empleaba en hacer gachas a las que se añadía pescado seco, desmigado o tocino. Aquí tenemos las fotos de un envase actual de la galleta marinera, bastante conocida en la actualidad entre nosotros. Libros de raciones. No se han encontrado libros de recetas en los barcos, explica el doctor Sánchez de Mora, pero sí están los libros de raciones que recogen el reparto diario de comida, lo que evidencia que existía una clara organización alimentaria a bordo. Estos documentos han servido para ampliar el estudio de vuelta al mundo y la alimentación en los barcos. Las recetas eran populares incluso para los oficiales que comían un rancho similar al de la tropa, tal vez un poco más de carne o pescado y tal vez vino, aunque se trataba de racionar los ingredientes. Cuando comenzaban las dificultades en la ruta, también comenzaban los problemas de suministro y alimentación. A las islas de los ladrones, islas marinas, la tripulación llegó famélica porque ya habían consumido casi todas las provisiones. Lo habitual era que la marinería comiera un plato de legumbres al día con algo de proteína, dieta similar a la que tenían cuando estaban en tierra. Cocina de a bordo. Los barcos disponían de una zona de cocina en la parte de la proa, separada del resto por una gran plancha de metal. Allí, si las condiciones del mar lo permitían, se podía encender fuego. Para ello disponían de 5 hornillos. Todos los utensilios de cocina están inventariados, pero era importante que el guiso se cocinara deprisa porque no era fácil mantener el fuego constante. Por esa razón las legumbres se machacaban y todo se picaba muy menudo. Cuanto hubiera cambiado los menús si hubieran sabido cocer al vapor utilizando la propia agua del mar, pero al parecer a nadie se le ocurrió. Es difícil enfrentarse a los documentos de la época, las medidas son diferentes y las grafías también, pero lo peor es que se dan muchas cosas por sabidas o supuestas. Falta mucha información, conseguimos completarla con información de travesías similares. Es un trabajo de armar un rompecabezas. Agua y vino.
El agua siempre fue un problema en las travesías, ya que pasadas unas semanas se corrompía. Solo la adición de vinagre ayudaba a soportar el olor. El agua de lluvia ayudaba a reponerla, cosa que también se hacía cada vez que se tocaba puerto, eran las famosas aguadas. Realmente el agua se utilizaba más para cocinar que para beber. Los marineros bebían vino, alimento básico que aportaba minerales, hidratos de carbono, vitaminas y algunas proteínas, explica Sánchez de Mora. Para la expedición se compraron 415 pipas de vino de Jerez, de las que 94 fueron para la nao capitana, donde navegaban más oficiales. No se ha podido aclarar si una partida de vino añejo que se adquirió en octubre era un amontillado u oloroso, ni cuál fue su destino, pero quedó constancia de su compra. Una curiosidad más. Pescados secos y salados. El pescado era un alimento esencial en la dieta española y por tanto también lo fue en las rutas transoceánicas. Pero la lista de Magallanes incluye también anchoas y sardinas para pesquería, es decir, para ser utilizadas como cebo, lo que permitía a las naves abastecerse de pescado fresco durante la travesía. Se cree que el arte de pesca utilizado era el chinchorro, red muy utilizada en la costa sur de la península ibérica. El diario de Antonio Pigafetta, explorador que tomó parte de la expedición, ha servido para conocer mejor la primera vuelta al mundo y la alimentación en los barcos. En el documento que ha servido para rellenar los huecos en blanco de esta fascinante historia, se cita que doblado el estrecho de Magallanes capturaron unos peces de 2 pies de largo y muy cubiertos de escamas, bastante buenos para comer. También incluye una importante cantidad de pescado seco, escualo mayoritariamente, cornudilla, cazones dentudos, previamente eviscerados y cortados en tiras, que se comía rehidratado en agua o aceite, solo o mezclado con otros condumios. También figuran 200 barriles de anchoas en salazón que llegaron desde Málaga, 50 de los cuales volvieron de vuelta en la nao San Antonio, porque no se consumieron, y esto es un misterio. El misterio de la mostaza. Llama la atención que se reseñe fanega y media de mostaza para las 5 naos. Aunque se utilizaba como condimento y conservante, cabe la posibilidad de que se tratara de hojas de salmuera para consumir como verduras y no de semillas para condimento. En las expediciones colombinas, la mostaza se asocia a la rúcula, lo que refuerza la tesis de la verdura, aunque es un dato que de momento no se puede confirmar. Es curioso que se comprara una gran cantidad de azafrán y más curioso aún que volviera casi la totalidad en la nao Santiago, donde se documenta un bote de azafrán entre los medicamentos sobrantes. Las enfermedades a bordo eran una fuerte preocupación. Había que mantener a la marinería sana, por lo que había que el consumo de frutas frescas. Se sabe que los ingleses no fueron los primeros en utilizar el limón como fuente de vitamina C para prevenir el escorbuto. Hay datos que atestiguan que figuraban en la lista de provisiones de expediciones españolas desde 1617. Sin embargo, no hay rastro de ello entre las viandas que encargó Elcano, de lo que se deduce que se desconocía su relación con el escorbuto. Si cargaron buena cantidad de ciruelas de temporada, higos secos, carne de membrillo, uvas, pasas, además de almendras compradas en Huelva. Aquí tenemos una cartografía de la expedición de Magallanes y Elcano. Aprovisionamiento en la ruta. La segunda fase de la investigación está en marcha y nos permitirá conocer nuevas facetas de la primera vuelta al mundo y la alimentación en los barcos. Ahora el objetivo es estudiar los productos que se intercambiaron en los puertos donde recaló la expedición y cómo se fraguó una gran fusión de culinaria entre Filipinas, que siglos después se desplazó hacia México con el famoso galeón de Manila o nao de China. Hay que tener en cuenta que tocaron tierra en Brasil, donde recibieron de los nativos aves similares a las gallinas, probablemente tinamúes y batatas, que tienen más o menos la forma de nuestros nabos y cuyo gusto se aproxima al de la castaña, según explica Pigafetta, que también describe la piña, especie de fruta que se asemeja a la piña del pino, pero que es extremadamente dulce. En Patagonia adquirieron provisiones y aprendieron a utilizarlas.
A Filipinas, después de muchas calamidades, solo llegaron 200 hombres, medio muertos, pero pronto estuvieron listos para preparar recetas españolas con ingredientes de allí, explica Sánchez de Mora. En ambos trabajos han contado con la ayuda del cocinero español afincado en Manila, Chele González, autor de uno de los prólogos del libro. A los dos nos interesa la gastronomía histórica, saber qué ingredientes intercambiaron las técnicas y los hábitos alimenticios de la época. Una fuente para adentrarnos en el conocimiento de una época y abrir caminos hacia nuevas creaciones, explica el doctor González.